Sí, muy buenos días. Good morning. Vamos a leer la Biblia, Let us read the Bible. el libro de Apocalipsis, Revelations, capítulo 13, versículo 8. chapter 13, verse 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Como hemos escuchado que Jesucristo es el Cordero de Dios, We have heard that Jesus is the Lamb of God que quita el pecado del mundo. that takes away the sin of the world. Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. That Jesus is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Sí lo quitó todo el pecado, ¿verdad? And he took away all the sin of the world. Yo quería compartir un poquito acerca del Cordero de Dios. And I want to share a little bit about the Lamb of God. Y en la Biblia dice que Jesús fue inmolado desde el principio del mundo. The Bible says that Jesus was the first man in the world. Hay que leer el versículo. Dice que fue inmolado That Jesus was, el Cordero de Dios, dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. that was slain from the foundation of the world. Sí, ahí dice que Jesucristo fue inmolado desde el principio del mundo, ¿verdad? That Jesus was slain from the foundation of the world. Jesús es el Cordero, ¿verdad? So Jesus is the Lamb. Y aquí está hablando de la bestia. And it's talking about the beast. Y está hablando de la adoración a la bestia. And it's talking about the slaying of the beast. Está hablando como el tiempo final. It was talking about the final moments. Que hay aquellos que adoran a la bestia, ¿verdad? That those who worship the beast. La bestia viene siendo Satanás. That the beast is Satan. Dice que lo adoraron todos los moradores de la tierra, dice. That they worshipped him. Todos los moradores de la tierra, ¿verdad? All those who dwell on the earth. Dice que pero aquí en realidad no todos, ¿verdad? But in reality, not all. Dice todos los moradores de la tierra. That all that dwell upon the earth. Dice cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Whose names are not written in the book of life. ¿Qué significa? What does that mean? Los que estaban escritos en el libro de la vida. Those whose name was written in the book of life. Ellos no lo adoraron. They didn't worship him. Eso es muy importante, ¿verdad? And that's very important. Quiere decir, los que creyeron en Jesús. That those who believe in Jesus. Los que han creído en Jesús, ¿verdad? Those who believe in Jesus. Ellos no adoraron a la bestia. That they didn't worship the beast. Porque están escritos, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Because their name is written in the Bible. Sí, entonces Jesucristo fue inmolado desde el principio del mundo, ¿verdad? So Jesus was slain from the world. Así dice la Biblia, ¿no? That's what dice, the Bible says. Desde el principio del mundo. Slain from the foundation of the world. Esto es muy difícil de comprender. And this is very difficult to ¿Por understand. qué? Why? Para nosotros, For us, Jesús vino hace 2000 años. that Jesus came to this world 2,000 years ago. Hace 2000 años Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? It's been 2,000 years since Jesus Así, came. para nosotros, así lo vemos, ¿no? For us, that's how we see it. Pero en la Biblia But in the Bible, dice claramente, ¿no? it says Que clearly el Cordero de Dios that the Lamb of God fue inmolado desde el principio del mundo, dice. was slain from the foundation of the Así world. dice, y le daron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, en la vida del Cordero, ¿verdad? And all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb. Sí, ese es un libro, ¿verdad? So Es it's el a libro book. de la vida, ¿verdad? It's a book of life. Es el libro de la vida, And that book of life, es el libro de la vida del Cordero. it is the book of the Lamb. The Book of Life of the Lamb. Es el libro de la vida So a book of life del Cordero, ¿verdad? of the Lamb. Ya nosotros estábamos muertos, ¿correcto? So we were dead En nuestros delitos, en nuestros pecados, en our sin. in our sins. Estábamos muertos en nuestros pecados, So we were dead.
dead with our sins. Y Jesucristo nos dio vida, dice, ¿verdad? And Jesus gave us Él nos life. dio vida a través de su sangre. And Jesus gave us life through His Él blood. es el Cordero de Dios. He is the Lamb of God. Juan presenta a Jesucristo And John presents Jesus como el Cordero de Dios, ¿verdad? as the Lamb of ¿Por qué God. como el Cordero de Dios? Why as the Lamb of God? Yo le digo a usted, I'll en tell la you. vida, en la Biblia, In the Bible, hay un estudio, ¿verdad? there's a Que study, es un estudio llamado tipología. a study that's called anti-type. No, No, tipo de tipología es typology. typology. Sí, la tipología es un estudio, ¿verdad? It is a study Que muestra That dos sh- cosas, ¿verdad? that shows two things: Muestra tipos, the types types, y antitipos, ¿verdad? and anti-type. Es decir, un tipo, That type, yo sé que esto a lo mejor lo confundo a ustedes, yo y esta mañana. maybe I confused you this morning. A lo mejor, ¿qué está haciendo el pastor? ¿De qué está hablando el What pastor? is Pastor talking about? ¿Qué tipología? Typology, ¿Qué tipos? types, Antitipos. Es muy anti-type. simple. It's very simple. El estudio es tipología, ¿verdad? So the study's typology. Así es, tipología. Typology. ¿Qué estudia la tipología? What does typology study? La tipología estudia tipos. The typology study types. Los tipos son como una sombra. Types is like a shadow. El tipo A type no es real. is not real. Dice tipo, ¿va? Type. Es un tipo nada It's más. just a type. Es como una sombra It's like a shadow de algo verdadero. of something true. Algo que va a suceder en el futuro Something that's going to happen in the future. o algo que se va a cumplir en el futuro. Or something that's going to fulfill in the Y future. cuando viene lo verdadero, And when the real thing comes, a lo verdadero se le llama the true thing is antitipo. It's called antitype. Lo verdadero es el antitipo. The true thing is the antitype. Por ejemplo, For example, en la Biblia, in the en el Bible, Antiguo Testamento, in the Old Testament, el cordero que era inmolado, the lamb that was slain, el cordero que quitaba el pecado, ¿verdad? the lamb that took away the Los sins, sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, the sacrifice they have done in the Old ellos son Testament, un tipo de Jesús, it's like a type of Jesus. el cordero de la Pascua, ¿verdad? It is The the Lamb of the the Passover. lamb of the El Passover. cordero de la Pascua Lamb of the Passover. era un tipo de Jesús. It was a type of Jesus. Y Jesucristo And Jesus es el antitipo. is the antitype. Quiere decir, It is to say ese cordero that era lamb una sombra de Jesucristo nada más. was just a shadow of Jesus. No era la imagen misma, It ¿verdad? wasn't the same image. Y la verdadera imagen es ¿quién? And the true image is who? La verdadera imagen es Jesús. The true image is Jesus. Por eso el Cordero de Dios nos perfeccionó. So the Lamb of God, Make us perfect. Made Nos us hizo perfect. perfectos, ¿verdad? the Lamb of La, God makes la perfect. ofrenda del pecado, la ofrenda por el pecado, The offering for sin limpia los pecados, wash sin. los deja tan blancos como la nieve, ¿verdad? And it makes us white as snow. Esa es la ofrenda por el pecado, ¿verdad? That is the offering of sin. Ya sea el cordero o la cabra muertos, And that the lamb, the sheep of the goat, the sheep of the goat. Cuando ellos mueren, ya sea la cabra o el cordero, ¿verdad? it's the goat or the lamb Cuando mueren, ¿verdad? when they die. Cuando ellos cuando ellos morían en el tabernáculo, When they die in the tabernacle, ellos pagaban por el pecado, ¿verdad? they were paying for sin. Pagaban por el pecado del pecador. of the sinner. They were paying for the sinner. Que pagaban por el pecado They were paying for del sin pecador. of the sinner. ¿Sí? Así es, ¿verdad? Yes, that's how it is. Que el hombre, es decir, el hombre había cometido el pecado It's that man who committed sin y la cabra pagaba. and the goat paid for El it. hombre había cometido pecado The man committed sin, y ¿quién pagaba? and who paid? El cordero pagaba, The ¿verdad? lamb paid for Así it. era en el Antiguo Testamento. In the Old Testament, ¿Por qué? why? Porque esa cabra Because that goat era un tipo de Jesús. was a type of Jesus. Era tipo, ¿verdad? It's type. No era verdadero. It wasn't true. Era una sombra de nuestro Señor It Jesucristo. was just a shadow of Jesus Solo Christ. nos anunciaba, ¿verdad? It was only announced Que vendría un cordero verdadero. that a true lamb will Que come vendría a terminar con el pecado del mundo, ¿verdad? and finish the sin of the Por eso world. se hacían muchos sacrificios continuamente. ¿Por qué? That's why they continuously
do sacrifices. Porque Why? estos corderos Because these lambs no eran el cordero verdadero, wasn't the true lamb, no eran la ofrenda real, ¿verdad? wasn't the true Porque offering. cuando vino Jesús al mundo, When Jesus came to the world, Juan presenta a Jesús John presented como el Jesus cordero de Dios. as the Lamb of Hey, God. este es el cordero de Dios. Hey, this is the Lamb of God. Esta es la ofrenda verdadera. This is the real Esta es offering. la ofrenda final. This is the final Él offering. es el que quita el pecado del mundo. He is the one that takes away the sin Por of eso the Juan world. dijo así, ¿verdad? So He John aquí el said, cordero de Dios behold the Lamb of que God quita el pecado del mundo. that takes away the sin of the world. Entonces, And Dios presentó a Jesús. so Jesus, Dios God- presentó a Jesús God has presented Jesus en el correr de los tiempos, ¿verdad? in the In the times, in the middle of times. in the middle of Sí, times. Dios presentó a Jesucristo God has presented en medio Jesus de los tiempos. in the middle of times. ¿Por qué? Why? Algunos mirarían a Jesús que vendría, Because some will see Jesus who will come, who will come, y otros miramos a Jesús que vino, ¿verdad? and some will see Jesus who came. Pero en el mundo de Dios, But in the world of en el God, mundo de la eternidad, in the world of no eternity, existen los tiempos, ¿verdad? time doesn't exist. Allá no existe el pasado, Past no doesn't existe el exist. futuro, Future doesn't allá exist. solamente existe la eternidad, ¿verdad? Only eternity exists. Por eso, That is why esos corderos these que lambs eran sacrificados en el tabernáculo that was sacrificed in the no tabernacle podían quitar el pecado, ¿verdad? could not take away Porque the sin, solamente eran una sombra de Jesús nada más. because it was only a shadow of Jesus. Sí, quitaban el pecado de las personas que ofrendaban, Yes, it took away the sins of those who gave pero the offering, cuando ellos pecaban otra vez, but when they sin again, tenían que traer otra ofrenda. they had to bring another Y offering, pecaban otra vez, and they committed another tenían que sin, traer otra ofrenda. they ¿Por had to qué? bring another offering. Porque Why? estos sacrificios Because these sacrifices, solo nos recordaban a Jesús, they just remember Jesus. solo mencionaban a Jesús, ¿verdad? They only mentioned Jesus. Eran un tipo de Jesús, It was a type of Jesus. no era Jesús. It wasn't O Jesus. sea, eran un tipo del cordero, It ¿verdad? was a type of lamb. Recuerde lo que le expliqué Remember what I said? en la Explained Biblia, in the el Bible. estudio de la tipología. In the study of typology, Existe el tipo there is the type y el antitipo. and the Es antitype. muy importante, ¿verdad? And it's very Cuando important. Cuando Moisés fue a la montaña, ¿verdad? When Moses went to the mountain, Él fue a la montaña, he went to the estuvo mountain. 40 días, He was there for 40 40 days, noches. 40 nights. En ese tiempo que estuvo Moisés en la montaña, In the time that Moses was there, en el monte Sinaí, in the mountains, a Sinai. mountain of Sinai, cuando él estuvo ahí, ¿verdad? when he was there, Dios le mostró el tabernáculo a Moisés. God showed the tabernacle to ¿Cuál Moses. tabernáculo? What ¿El tabernacle? tipo The type o el antitipo? or the antitype? Dios le mostró el antitipo. God showed the antitype. El antitipo es el verdadero. The antitype is the truth. Y le dijo a Moisés, And he told mira Moses, mira el tabernáculo. look at the Dios tabernacle. le mostró el verdadero tabernáculo en el cielo a Moisés, ¿verdad? God showed The real- Moses the real tabernacle. En el cielo, ¿verdad? In the Y heavens. Moisés lo miró perfectamente, ¿verdad? And Moses saw it perfectly. Y luego Dios le dijo, And God told Moses, haz uno exactamente como este en la tierra. make one exactly like this on the earth. Haz uno exactamente, ¿verdad? Make one exactly. Exactamente como Moisés lo miró, Exactly how Moses saw it. así Moisés hizo el tabernáculo Moses made the en tabernacle el desierto, ¿verdad? in the desert. Entonces, ¿cuál es el verdadero? So what is the truth? El tabernáculo en el desierto The tabernacle in the desert es un tipo is a type del que está en el cielo. of the one that's in El heaven. verdadero tabernáculo The true tabernacle está en el cielo, ¿verdad? is in heaven. El que está en el cielo The one in heaven es el antitipo, is the es el antitype. verdadero, ¿verdad? That is the truth. Entonces, para que haga un verdadero tabernáculo, For there is a true tabernacle, y ahí debe haber un verdadero sacrificio, ¿verdad? and there should be a true sacrifice. ¿Correcto? Um, Entonces, is that true? cuando Jesús murió, So when Jesus died, ¿verdad? when Jesus died, La sangre de Jesús the blood of Jesus no fue introducida en el tabernáculo. was not introduced in the tabernacle. La Biblia dice claramente, The ¿verdad? Bible says Que clearly, Jesús, cuando Él dio el pago por el pecado, when he gave the payment of la sin, Biblia the dice Bible que says Jesucristo pagó en el mundo de la eternidad, ¿verdad? that Jesus paid for it in the world of eternity. Jesús llevando su propia sangre, ¿verdad? That Jesus taking his own blood, La Biblia dice que Jesús atravesó los cielos. that Jesus went to heaven, climbed, Go through the heavens. Jesús went through heavens. No sé cómo decírselo en inglés, I don't know how to say it in English, pero en español dice but in Spanish it que says atravesó los cielos, ¿verdad? that he went through the heavens. He went through heavens, not only one.
Dice que atravesó, he passed through. Atravesó los cielos, dice, ¿verdad? He passed through the heavens. ¿Para llegar a dónde? To go where? Para llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? To go to the presence Y of con God. su propia sangre, ¿verdad? And with his own Dice blood, que entró en el lugar santísimo. that he entered a holy place. Entró en el tabernáculo, He ¿verdad? entered the tabernacle. Pero ¿cuál tabernáculo? But what El tabernáculo verdadero, ¿verdad? The true tabernacle. El antitipo. The anti-tabernacle. El que hizo Dios. The one that God Y ahí made. entró Jesús, ¿verdad? En ese tabernáculo. And Jesus entered that tabernacle. Y él con su propia sangre, And with his own blood, él cubrió los registros del pecado, ¿verdad? he covered the sins. Por eso Dios ya no mira más pecado, So ¿verdad? that's why God doesn't see any Por more eso en sin. la Biblia dice, The Bible dice, says, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así dice Dios. I will never remember your sins and your lawless deeds no more. ¿Por qué Dios está diciendo que no se acuerda de nuestros pecados y nuestras transgresiones? Why doesn't God? Why God is saying? ¿Por qué Dios está diciendo? Why is God saying that He doesn't see our sins and our trespasses? Porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Because the payment of sin is Y death, la sangre, and the blood. la sangre, cuando hay sangre significa ya hubo muerte, ¿verdad? And if there is a blood, then there was death. Por eso en el tabernáculo, en el cielo, So in the tabernacle in heaven, en el verdadero tabernáculo, ¿verdad? the true En tabernacle, el eterno tabernáculo, in the eternal tabernacle, en ese tabernáculo, ¿verdad? in that Ahí tabernacle, entró Jesús. Jesus entered. Ahí entró con su propia sangre, ¿verdad? Jesus entered with Y his own cuando blood. él lleva su propia sangre, And when he takes his own blood, cubre, ¿verdad? he covers it. Porque, hermanos, Because brothers and sisters, si yo le explico esto when I explain en this detalle, detailedly, ustedes se maravillan, you'll be marveled, de verdad. truly. Porque Jesús Because Jesus es la ofrenda por el pecado is the offering of sin, y Jesús and Jesus es el sacerdote is the Lamb, y Jesús and Jesus es Dios. is God. Si usted mira esto, es maravilloso. If you see this, it's very Como marvelous. Jesús es el mismo sacerdote, ¿verdad? How Jesus is the Lamb. No, Jesus is the Son. Sacerdote no es lamb. Sacerdote es un priest. A priest. Sacerdote, ¿verdad? El sacerdote, ¿qué hacía en el tabernáculo? So what does the priest do in the En el tabernacle? tabernáculo el sacerdote agarraba la sangre de un cordero The priest of the tabernacle will get a lamb y llevaba la sangre al tabernáculo, ¿verdad? and take the blood to the tabernacle. El sacerdote hacía eso, ¿verdad? So the priest will do that. Pero él no podía llevar su propia sangre. But he cannot take his own blood. Él llevaba la sangre de un animal, ¿verdad? They took the blood of the Pero en animal. el cielo, But in heaven, diferente, ¿verdad? it's different. Jesús es el sacerdote Jesus is the priest, y Jesús es el cordero, ¿verdad? and Jesus is the Y lamb. entonces Jesús, So Jesus, la Biblia dice the Bible que says con su propia sangre, that with his own blood, dice, with his own blood, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, ¿verdad? that he entered one time in the holy place. Había un lugar santísimo en la tierra, There was a holy place in the earth. que ese lugar es un antitipo nada más, ¿verdad? It's just it's a type. Es un tipo, perdón. It's a type. Es un tipo nada más, ¿verdad? It's a type Del que está en el cielo, ¿verdad? of the one that's in heaven, Del lugar santísimo que está en el cielo, ¿verdad? the holy place that's in Entonces, heaven. en el antitipo, So en el tipo in the type entran los sacerdotes, ¿verdad? enters the priest. Los sacerdotes entran The priest y cuando el enters, sacerdote moría, and when the priest died, otro sacerdote venía new priest y came. cuando ese sacerdote moría, And when those priests died, cuando ese sacerdote moría, When cuando that ese priest sumo died, sacerdote moría, when that priest died, otro sumo sacerdote, another priest y came. cuando ellos entraban a ese lugar, And when they entered that place, una vez al año, ¿verdad? one time a year, Llevando la sangre de los animales. taking the blood of the ¿Por animals. qué? Why? Porque ese tabernáculo, Because that tabernacle, ese lugar santo, that holy ese place, lugar santísimo, that holy place, eran un tipo del que está en el cielo. is just a type of the one that's in heaven. Cuando vino Jesús al mundo, When Jesus came to the world, Jesús Jesus es el Cordero de Dios. is the Lamb of God. Cuando Jesús muere, ¿verdad? So when Jesus dies, Ya que Jesús es la ofrenda verdadera, that Jesus is the true Él es offering. la ofrenda final, He is the final ya no hay offering. otra ofrenda por el pecado. There's no more offering. Cuando Jesús muere, ¿verdad? And when Jesus died, Cuando tiene su sangre, when he has his Él blood, es el sumo sacerdote, he is the priest. va al reino de He Dios, goes to the kingdom of atraviesa God, los cielos, ¿verdad?
and through y the llega heavens, al lugar santísimo, and he goes to the entra en holy el lugar place santísimo él, ¿verdad? and enters the holy place. Hermanos, esto está en la Biblia, ¿ok? And sisters, this is in the No estoy Bible. inventándole algo a usted. I'm not inventing Eso es things. muy preciso, muy detallado en la Biblia. It's very precise and detailed in the Amén. Bible. Amen. Muy detallado en la Biblia, ¿verdad? Very detailed in Dice the que Bible. con su propia sangre, ¿verdad? Now, with his own Entró blood, en el reino de Dios, ¿verdad? that he entered the kingdom Entró of en el God, lugar santísimo, and he entered the holy en la place, presencia de Dios, ¿verdad? in the presence of Llevando God, su propia sangre, taking his own blood, agarra la sangre grabbing y his blood, cubre los cuernos del altar, ¿verdad? and covering the horns of Con the la altar, sangre preciosa de Jesús, the ¿verdad? precious blood of Jesus. Ese altar That altar, está en el mundo de la eternidad. it is in the world Por of eso, eternity. That is why cuando Dios miró la sangre, when ¿verdad? God sees the Ya blood, no miró el pecado, ¿por he qué? doesn't see sin. Why? El pecado, los registros del pecado That the list of sin fueron cubiertos con la sangre. was covered by blood. Entonces, ¿Dios qué mira? So what does God Dios ya see? no mira el pecado, ¿verdad? God doesn't see the Dios sin. mira la sangre de su Hijo precioso. God sees the blood of his precious son. Es lo que mira Dios, ¿verdad? That's what Por God eso sees. Dios ya no puede traer juicio por el pecado. That's why God cannot bring judgment to the earth. Ya Dios no puede enjuiciar a nadie por el pecado. That's why God cannot give judgment to the people. To the people. Ok. Dios no puede enjuiciar a nadie God cannot judge anyone por causa del pecado. because of sin. No puede. He can't. ¿Por qué? Why? Porque el pecado ya fue pagado. Because the sin was already paid. Entonces, ¿en qué se basa el juicio de Dios? So why do you go to the judgment of God? The judgment of God is based on what? ¿En qué se basa el juicio de Dios? What is the judgment of God based on? En la fe. In faith. Los que creyeron Those who believe y los que no creyeron. and those who didn't believe. Por eso dice aquí, That's why it says here, y lo inmolaron todos los moradores de la tierra y la adoraron a la bestia, ¿verdad? and all that they worship upon the earth shall worship him, Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. whose names were not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of Yo the no le world. puedo explicar todo hoy, I cannot explain pero everything mañana today, le voy a explicar detalladamente but tomorrow I'll explain detailedly cómo es que Jesús murió en el principio del mundo how Jesus was slain from the foundation of y the cómo world Él se presentó al final del mundo. and how he will present in the end of the world. Así dice la Biblia, ¿verdad? And that's what the Bible Pero says. ahora, But now, al tipo, the type es muy importante el tipo, ¿verdad? The type is very important. Los sacrificios del Antiguo Testamento The sacrifice in the Old Testament son un tipo nada más. were just a Son un type, tipo de Jesús. which is a type of Jesus. No son el verdadero, ¿verdad? It wasn't the Son truth. una sombra, It was just a shadow, una imagen an image de algo que vendría, ¿verdad? of something that was going to Y cuando come. vino Jesús al mundo, So when Jesus came to the world, Jesucristo es el antitipo. Jesus Christ is the Quiere decir antitype, que se cumple, ¿verdad? that it was Lo fulfilled, que estaba escrito, that what it was lo que written, lo que el tipo mostraba, what the type showed, tiene que mostrarse con el antitipo, ¿verdad? it has to show with the antitype. Entonces Jesús es el antitipo. So Jesus is the antitype. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, Moisés hizo el tabernáculo. Moses made the En el tabernacle, tabernáculo and the se hacían tabernacle las ofrendas por el pecado. made the offerings of sin. Todo eso que se hacía, All the things that ese happened, tabernáculo that tabernacle era un tipo, was a type. no era el real. It wasn't No real. es el verdadero tabernáculo, It ¿verdad? wasn't the true La tabernacle. Biblia dice The así, Bible says this. porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Le voy a mostrar ese versículo porque quizás mi hija no lo va a poder, ¿cómo? No lo va a poder leer. I'm gonna show you this verse Dice, porque no entró Cristo, dice, no, because entró. Jesus did not enter. En el lugar, no entró Cristo. Así yo le voy a mostrar, está en Hebreos 9:24. Hebrews 9, Hebreos 9:24. Hebrews 9, 24, Hebrews 9:24. Y ya, vamos a leer. La palabra de Dios es perfecta. So the word of God is Es perfect. muy perfecta, ¿verdad? It's very perfect. La persona no la leen, es otra cosa. Those who do not read is one thing. Las personas no leen la Biblia, Those who do not read the Bible no es mi culpa. is not my Pues fault. la Biblia es perfecta, ¿verdad? But the Bible is Otra, perfect. And la then gente la lee people that read it y no la cree. and they don't believe La it. gente dice que Jesús murió por sus pecados, People say that Jesus died que for their Jesús le lavó sins, sus pecados that Jesus washed y away dicen their que tienen sins, pecados. and they still say that they have sinned. Eso no es otra cosa, sino falta de información nada más. Es their lack of information. It's their lack Ok, of information. así dice la Biblia, me dice. Dice, en el versículo, en Hebreos 9:24 dice así, dice,
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Hebrews chapter 9 verse 24, it says, For Christ is not entered into the holy place which made by hands. Ya. Dice, no entró Cristo, dice que no, ¿verdad? That Jesus did not enter. Esa palabra no es muy importante, dice. And the word not is very important. Sí, ¿por qué? Why? Porque la Biblia quiere decir, mira, Jesucristo The Bible was to say that Jesus no. did not. Esa palabra es muy importante, ¿verdad? So that's Jesucristo that word is no very entró important. en el tabernáculo, no entró en el santuario hecho de mano. That that Christ is not entered into the holy place. Hecho de mano, by hand. made by hand, ¿verdad? Y luego dice que ese santuario que está hecho de mano, And that holy place that was made with hands, dice que es una figura del verdadero. that it was just the figures of the true. Así dice, ¿verdad? That's what it says. Dice que solo es una figura. It was just a figure. Solo es una sombra nada más, It was ¿verdad? just a shadow. No es real. It wasn't real. Es una figura nada más. It was just a Es figure. un tipo It's just a del type que está en el cielo. of the one that's in Y heaven. luego dice, And it says, sino en el cielo mismo, but into heaven itself, para presentarse ahora ante Dios por nosotros. now to appear in the presence of God for us. Se presentó delante de Dios, ¿verdad? It was presented in front of Jesucristo God. se presentó delante de Dios That Jesus presented himself por in front of God nosotros, ¿verdad? for us. Para pagar nuestro pecado. To pay for Él our fue a la sins. presencia de Dios, ¿verdad? He went to the presence of Llevando God, su propia sangre, took his own blood. se presentó. He presented Y luego himself. dice, el 25 dice, In verse 25 it says, y no para ofrecerse muchas veces. For yet that he should offer himself often. Dice, Nor. no para ofrecerse muchas veces, dice. Nor yet that he should offer himself often. Y no, dice, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena cada año. As the high priest entereth into the holy place every year with blood of others. Dice que no se presentó así, ¿verdad? That he didn't present Él no himself fue a like ese this. tabernáculo. That he didn't go to Él the se fue al tabernacle. reino de Dios, ¿verdad? He went to the kingdom Se of God. presentó, dice, pero ahora dice, But now, en el siguiente versículo, de otra manera lo hubiera sido necesario pasar muchas veces del principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. verse 26, For then must he often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Sí, Jesús fue al reino de Dios, ¿verdad? So Jesus went to the kingdom of Con su God propia sangre, with his own blood. entró en el lugar santísimo, He entered the holy the place most holy place, en la presencia de Dios, in front of God, en donde está escrito el pecado de la humanidad, ¿verdad? and where it is written the sin of humanity, Cubrió con su sangre, cubrió el pecado, he covered it with his own blood. y Dios dice, And God says nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. that I will never remember your sins and your transgressions no more. Ya Jesús pagó. Jesus already paid for it. El juicio no es por el pecado, The judgment isn't for sin. el juicio es por no creer. The judgment is for not believing. No creer en Dios Not believing in God. es el único pecado That is the only sin que no tiene perdón. that doesn't have forgiveness. Es el único pecado That's the only que sin no puede ser perdonado. that you cannot be forgiven of. No creer en Jesús. Not believing in Jesus. Creer que tengo pecado, Believing that I have sinned. aunque Dios dice que Jesús ya lo quitó. Even though that God says that Jesus took it away. Creer que tengo pecado Believing that I have sinned. es haber pisoteado la sangre de Jesús. That is like stepping on the blood of Jesus. Ese pecado That sin, no puede ser perdonado, you cannot be ni en forgiven. este mundo, Not in this ni en world el mundo venidero, and in the coming world, in the coming ni world. en el mundo de la eternidad, In the world of ni en eternity. ningún lado puede ser perdonado ese pecado, In any place you will be porque el forgiven of Espíritu that sin. Santo Because the Holy nos Spirit da testimonio gives us testimony que Jesús murió por nuestros pecados, that Jesus died for our de sins acuerdo a las Escrituras, according to the according Scriptures, to the que scriptures. Jesús murió por nuestros pecados. That Jesus El died for our Espíritu sins. Santo da testimonio. And the Holy Spirit gives testimony. And Cuando yo voy en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? when I go against this Holy Spirit, Voy en contra de lo establecido, I go against what's ese established. pecado de no creer That
the sin of not believing, es el pecado más horrible que pueda existir. it is the most horrible sin that can exist. Espero que ustedes puedan agradecer a Dios por su salvación. And I hope you can give thanks to God for your salvation. Mañana yo voy a explicar un poco más detalladamente sobre esto, ¿ok? Tomorrow I'm going to explain more detailedly on Y this. vamos a orar. Let us pray. Padre Dios, muchas gracias. Dear God, thank you. Jesús lavó nuestros pecados Jesus washed away our sins y una vez para siempre. one time forever. Y Jesús, Dios, le damos las gracias. God, we give you thanks Gracias por su Hijo amado, Señor. for your loving Son. Gracias por quitar nuestros pecados. Thank you for taking away our Gracias sins. por darnos su palabra, Señor. Thank you for giving me your word. Oramos en nombre de Cristo Jesús. We pray in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Muchas gracias, que pasen buen día. Thank you and have a wonderful day.